Buenos días, buenas tardes. Vamos a ir poco a poco haciendo silencio. Sentimos mucho que hayamos tenido que acortar este descanso tan merecido, pero si no, no vamos a llegar con las horas y empiezan a aparecer trenes, aviones, logísticas complicadas, así que vamos a intentar acabar en hora para también ser responsables con la puntualidad de todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí y haber llegado vivos y vivas a estas horas, que después de 3 días de jornadas tan intensas se agradecen. Antes de nada, mi nombre es Laura Reboul, trabajo en el área de UGT en Verde, en el Confederal, y quería comentar que nos han facilitado desde el INJUVE esta guía en el que hemos proporcionado algunas unas unidades para que podáis tener etcétera, que habla sobre la guía de los derechos para las inquilinas. Entonces, bueno, pues si os apetece echarle un vistazo, bastante interesante, tenéis a vuestra disposición en algún punto en el que Rubén os facilitará. Y en esta última mesa que nos encontramos hoy aquí, de unas jornadas que han sido súper completas, hemos hablado de muchísimos temas del tema de la vivienda, ¿no? No se puede mirar desde más ángulos, yo creo que no se pueden haber constituido mejor. Y en este último punto quería un poco resumir que hemos hablado sobre temas sobre todo de construcción, de rehabilitación, y por la parte que me toca, ¿no? Desde el área de UGT en Verde queríamos recalcar la importancia de hacer todos estos procesos desde la sostenibilidad y con una perspectiva de transición justa, porque si no todo este proceso será muy complicado y al final, como siempre, lo acabarán pagando a las personas más vulnerables, que es justo lo que no queremos. Y bueno, cuando hablamos de temas de vivienda, ¿no? Siempre hay como una cosa ahí de fondo, y es que uy, pues me cae esto, ahí. Y es que si hablamos de realmente cómo solucionar este problema, tenemos que hablar de temas económicos y del modelo económico. Y cuando hablamos de modelo económico, a mí siempre me viene a la cabeza una frase de Wilfredo Miró, que fue el coordinador del área de UGT en Verde hasta este año, que siempre dice que cómo es posible que crezcamos de manera ilimitada en un planeta finito, ¿no? Y es que esto realmente creo que es algo que tenemos que tener en cuenta en cómo vamos a construir este nuevo modelo, y que yo creo que es una parte que nos da las premisas de cómo hemos llegado hasta aquí. En esta última mesa vamos a hablar del quinto pilar del estado del bienestar, en el que tradicionalmente se han hablado de 4. Hablamos de sanidad, educación, pensiones y servicios sociales, y últimamente lo que se está planteando es añadir la vivienda como un quinto pilar para dignificar, y que no hablemos solamente de ladrillo, sino que hablemos de los hogares donde se empiezan a construir las vidas, que es la base para poder tener una calidad de vida digna, ¿no? Para abordar este tema, quiero presentar a nuestros maravillosos expertos. En primer lugar, quiero presentar a Antonio González, que es economista, consejero del Consejo Económico y Social de España y vicepresidente segundo de Economistas frente a la crisis. Antonio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Como coautor también de Economía, Política y Ciudadanía, que es un análisis colectivo para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Por otro lado, a nivel online nos acompaña Javier Burón, que es licenciado en Derecho, tiene un máster en Asesoría Fiscal y también un Máster Business Administration. Actualmente es el director gerente de Navisunsa, perdón si no lo he pronunciado bien, habéis escogido muchas siglas ahí en medio, pero es la empresa pública del suelo industrial de vivienda y cohesión territorial del Gobierno de Navarra. También ha sido viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco y gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. También fue consultor en políticas y servicios públicos y abogado especializado en derecho público. Y es el autor del libro del problema de la vivienda. Y por último tenemos a Álvaro Rísquez, que es graduado en Economía por la Universidad del Rey Juan Carlos y un máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Servicio de Estudios de la Confederación desde el 2020 y sus campos de análisis fundamentales son el marco de trabajo, la política de vivienda y la distribución de la renta y la regulación del tiempo de trabajo. La pregunta va a ser muy sencilla, va a ser igual para los tres. Sí que os voy a pedir brevedad para que podamos entrar en tiempo y poder terminar a la hora adecuada. Y la pregunta es relativamente sencilla, pero no sé cuánto de viable o de factible es, y es ¿cómo podemos hacer viable el quinto pilar del estado del bienestar? Y te doy la palabra, Antonio. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a la UGT y a su vicesecretaria general, en fin, la invitación a estar en estas jornadas. En segundo lugar, felicitar por ellas. Creo que las jornadas lo he podido ver hoy por la mañana, pero también Alberto del Pozo me lo estuvo comentando de toda la sesión de ayer. Me parece que son unas jornadas estupendas, espléndidas, ¿no? Y que es una cuestión absolutamente necesaria para comprender, digamos, cómo se puede solucionar y dónde están los problemas
para solucionar el problema de la vivienda, el problema de la emergencia social, que de manera impresionante, digamos, se ha generado en nuestro país más que en ningún otro. ¿Cómo podemos hacer? Nosotros, en Economistas frente a la crisis, hace 2 años, a principios de 2024, ya nos planteamos que hacía falta hacer algo y hacer un estudio en profundidad sobre el asunto para presentar una propuesta de solución, y que esa propuesta de solución no solamente fuera una propuesta genérica, sino una propuesta también operativa, una propuesta que se pudiera poner en marcha de forma inmediata. Para eso analizamos cuál era el problema y buscamos el diagnóstico de la cuestión. Uno de los grandes problemas es el que hoy se ha puesto de manifiesto en la mesa anterior, el bloqueo. El bloqueo entre las administraciones públicas. El bloqueo entre las administraciones públicas que se pone muy claramente de manifiesto, como hemos visto, cuando se reúnen a los responsables de la derecha y de la izquierda de distintas administraciones. Esa es desde nuestro punto de vista, y ha sido siempre desde el principio, la madre del cordero de la solución. ¿Cómo resolver el bloqueo entre las administraciones públicas? El PP no quiere declarar zonas tensionadas. Tampoco quiere hacer muchas viviendas fuera del mercado. El mercado haga las que quiera y tal, pero no muchas fuera del mercado, no muchas viviendas sociales, protegidas, ni tampoco que las que se hagan sean viviendas demasiado baratas. Ahí tenemos los ejemplos de Madrid, en fin, donde las viviendas que se están impulsando con dinero y fondos públicos y sobre suelo público se ponen en alquiler a precios prácticamente rozando los de mercado. De tal forma que lo que no quieren es que eso produzca la realización de viviendas, la realización de un parque público de viviendas afecte a los precios de mercado. Por tanto, que queden fuera todos los que tengan que quedar fuera porque los precios son demasiado altos, pero que eso no afecte al mercado. Es una realidad contra la que chocan las iniciativas del mercado, del Estado, y la necesidad para resolver el problema rápidamente. Y ahí hay un problema, desde luego, jurídico y competencial, que nosotros pensamos que no solamente que había que analizar la parte económica, pero que había que analizar, por supuesto, la parte jurídica y competencial. Hay cosas que se piensa que puede hacer el Estado, que el Estado puede hacer todas las viviendas que quiera, donde quiera y con la protección que quiera. Y eso ya ha sido demostrado que no. La ley de vivienda tenía muy buenas intenciones, pero el Tribunal Constitucional dijo, hombre, mire usted, de acuerdo con nuestro marco, y es un tribunal constitucional que no se le puede criticar que no tenga sensibilidad social, pero en el marco jurídico que tenemos hay toda una serie de cosas que son claves a la hora de hacer viviendas públicas en alquiler y tal, que no las puede determinar el Estado. ¿Qué es una vivienda protegida, pública, social, y cuáles son sus características? Eso no lo puede determinar el Estado. Eso fue declarado inconstitucional. Y por tanto el Constitucional dijo, eso es competencia de las comunidades autónomas. Y ya se ha visto aquí en la mesa anterior cuáles son las diferencias que tenemos. Me parece que la alcaldesa de Alcorcón lo ha explicado brillantemente, cómo se encuentra con el problema de la Comunidad Autónoma de Madrid y cómo la Comunidad de Madrid lo que quiere no es hacer viviendas sociales, sino, como decía yo antes, bueno, viviendas, digamos, que están casi rozando el precio de mercado. Por tanto, que incorporan un efecto expulsión muy grande sobre las necesidades que tiene la gente. Ese es, por tanto, el problema. No salimos de ahí, no salimos del bloqueo. Las comunidades autónomas reciben dinero, pero no hacen viviendas sociales. La consejera de Andalucía, de la Junta de Andalucía, decía, estamos haciendo 1000 viviendas sociales. 1000 viviendas sociales, eso es de risa respecto a los problemas. Entonces todo acaba convirtiéndose en una desviación de los diagnósticos, que se desvían de los problemas y que se convierten al final en mensajes vacíos y eslóganes vacíos. Nosotros, por tanto, lo que queríamos era promover una propuesta que soslayara no solamente los problemas económicos, sino que también
subrayara el problema jurídico competencial y que tuviera en cuenta las características de las viviendas que se podían hacer. Por tanto, una propuesta que reuniera a economistas, juristas, especializados en los problemas competenciales y en los problemas urbanísticos, y en tercer lugar, urbanistas y arquitectos. Por tanto, acudir a los expertos, a la gente que ya está haciendo desde hace muchísimos años viviendas sociales, para que nos dijera cómo y por cuánto. Y nosotros analizar también las condiciones de renta que tiene la gente. Las condiciones de renta que tiene la gente, para que os hagáis una idea muy brevemente, son impresionantes. Según la encuesta de estructura salarial, que son los últimos datos que se tienen acerca de las rentas salariales, el 48,3% de los trabajadores, casi la mitad, ganan entre 1.150 euros mensuales y 2.300. Eso significa que si suponemos o ponemos como condición que el alquiler no pueda sobrepasar el 33%, los alquileres tendrán que estar entre 380 euros mensuales y un máximo que no podrá sobrepasar los 760 euros mensuales, para que alcance a ese 50% de los trabajadores, o casi 50%, que tienen esos niveles de ganancia, entre 1.150 euros y 2.300. Más luego hay otro 17% más de asalariados que no llegan a los 1.150 euros. Los alquileres para estos tendrían que ser inferiores a los 380 euros. Por tanto, analizar, lo primero que intentamos hacer es estadísticas de la gente a la que tendría que ir dirigida la vivienda y las limitaciones de esos alquileres, no los alquileres, esto que se dice asequibles. Nosotros hemos tratado de huir de la expresión de alquileres o precios asequibles. Eso es una trampa, porque es un concepto indefinido, indefinido jurídicamente, indefinido legalmente e indefinido políticamente. Todo el mundo, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que hace viviendas asequibles, pero en realidad sus precios no son asequibles. Los precios y los alquileres a los que las vende son casi los del mercado. No son asequibles y expulsan a la inmensa mayoría de de ese 50%, más del 50%, que tienen salarios medios bajos, porque en España los salarios son muy bajos. La distribución salarial está pegada a la parte de abajo. Por eso sale el dato este de que el 48% ganan entre 1.100 euros y 2.300. Por tanto, no se trata de hacer viviendas asequibles, sino de definir claramente cuáles son los niveles de protección, para que haya una promoción, para que se construyan viviendas para toda esa parte que está expulsada del mercado. No que construyan viviendas en el mercado, ni que construyan los poderes públicos viviendas pseudo de mercado, sino verdaderamente viviendas protegidas que pueda pagar la gente y solucionar así el problema. ¿Cómo se puede hacer eso si al final las competencias no son del Estado? Esa es la madre del cordero para resolver el bloqueo. ¿Nosotros qué pensamos? Pensamos que después de analizar el problema, aunque hubiera muchas propuestas, y hay circulando muchas propuestas muy interesantes y que son perfectamente compatibles con la construcción de viviendas, las claves del problema eran, primero, hay que hacer viviendas baratas, y ya he explicado que el término asequibles no significa nada, hay que definirlo perfectamente. Viviendas sociales para los que no pueden acceder a la vivienda, los expulsados por sus niveles de renta y los niveles de precios, o los que tienen que vivir y ya están viviendo en condiciones infrahabitacionales. Esos también entran dentro de los destinatarios de las políticas públicas. Y en segundo lugar, necesitamos, para soslayar el problema competencial, que se hagan convenios entre el Estado y las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Qué tipo de convenios son en los que nosotros hemos pensado? Un tipo de convenios
que de alguna manera sería dar dinero, que el Estado dé dinero. El Estado tiene capacidad para endeudarse, capacidad para hacerlo y tal, para facilitar a las administraciones públicas. Dinero por convenios. Convenios donde las administraciones públicas territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos, se comprometan en unos requisitos concretos. No dinero incondicionado, dinero condicionado a que las viviendas se hagan con unos requisitos concretos, muy concretos, concretos de promoción, concretos de características también medioambientales, naturalmente, y tal, y sobre todo concretos en cuanto a los alquileres máximos que se puedan percibir. El Estado, aunque tiene los medios económicos y tiene una parte de la legislación básica muy importante, no puede determinar qué viviendas son las viviendas sociales. No lo puede. Eso el Tribunal Constitucional ha dicho, no, eso no lo puede decir usted. Usted puede decir, bueno, que hay que hacer viviendas sociales, pero ¿qué son las viviendas sociales? Lo va a decidir cada comunidad autónoma. Por tanto, sin convenios no tendremos viviendas sociales. Si no conseguimos que la administración competencialmente poseedora de esas competencias, valga la redundancia, se comprometa a cambio del dinero, nunca llegaremos a hacer viviendas sociales como las que necesitamos en nuestro país. Por tanto, nuestra idea es, el Estado ofrecerá el dinero creando un fondo público estatal que se financiará, que recogerá el dinero de emisiones públicas del ICO o de fondos europeos o de otras fuentes distintas, ¿no? Un gran fondo estatal suficiente para crear, digamos, poner a construirse masivamente las viviendas sociales y las viviendas baratas, en las condiciones que se firmen con las administraciones públicas, con las autonómicas y los ayuntamientos. ¿Usted quiere dinerito? Nosotros tenemos el dinero. Aquí se lo ponemos, todo el que haga falta. No hay problema, haremos las emisiones que haga falta y con la velocidad que haga falta. ¿Cuántas viviendas dice usted que quiere hacer? Ahí tiene usted el dinero. Eso sí, las viviendas se van a hacer de acuerdo con lo que se establezca en un convenio que va a firmar usted como administración competencial. No va a ser incondicionado, va a ser a través de un convenio donde usted se compromete. Nosotros nos comprometemos y usted se compromete. Y solo se podrá dar el dinero para ello porque el fondo estatal estará regido por una ley y eso sí es competencialmente capacidad del Estado. La ley dirá para qué se va a dar el dinero, para qué tipo de viviendas, en qué condiciones, con qué características. Todo eso lo dirá la ley. Y por tanto, la ley determinará que no se dará dinero a los que no cumplan. Esa es la clave desde nuestro punto de vista. Y en segundo lugar, que el parque será una infraestructura pública, como lo son las carreteras o los hospitales. Será una infraestructura pública para siempre. No será enajenable de ninguna manera. ¿Se podrán hacer otro tipo de viviendas sociales también en propiedad? Se podrán hacer, pero el parque público de viviendas en alquiler financiado en esta situación y en estas condiciones por un fondo estatal que va a tener que ser, digamos, amortizado y devuelto, eso será solamente, digamos, para hacer infraestructuras que siempre, siempre serán públicas, para siempre, como son, ya digo, los hospitales o las carreteras o cualquier otra infraestructura pública. Y bueno, luego finalmente la construcción será acelerada mediante una serie de reformas en toda la tramitación administrativa. Alguien ha dicho por aquí que se tarda mucho, no sé si ha sido el alcalde de Málaga y tal, que se tarda mucho, que todo esto es muy... Y es cierto. Por tanto, nosotros planteamos, habrá una regulación administrativa específica
específicamente simplificada, acortada y reducida, que solamente será aplicable para la creación del parque público de viviendas, no para todo el mercado de viviendas, solo para el parque público de viviendas. ¿Ustedes, administraciones territoriales, quieren que haya una simplificación? Habrá una simplificación, pero siempre y cuando la utilicen para esas viviendas, con las características determinadas en los convenios. Este es, contado, digamos así, muy rápidamente y de manera muy simple, el planteamiento que nosotros hemos hecho. Naturalmente, Muchas la cosa gracias, es Antonio. más compleja. Muy interesantes estas propuestas. Gracias. Nos quedamos con ellas en la cabeza, fáciles y sencillas, ¿no? Como conceptos. Luego veremos cómo se pueden aplicar, pero al final un convenio creo que es algo realmente que puede ser vinculante y que puede ser algo que se puede poner en marcha. Ahora le vamos a dar la palabra a Javier. Repetimos la misma pregunta. ¿Cómo hacemos viable el quinto pilar del bienestar? Pues buenos días, Laura, y a todos los demás. Necesitaría que Javier me enchufe la presentación. Perfecto. Pues vamos a la primera filmina. Javier, por favor. Aprovecho el tiempo para agradecer a Rubén y a Laura la invitación y les cuento de dónde parto yo desde el punto de vista mental o actitudinal. Siguiente filmina, por favor. Yo estoy mucho más interesado en entender cómo ocurren las cosas que en tener razón. No tengo ningún interés en ser puro y verdadero y para hacer cosas en este sentido vamos a necesitar mezclar, arriesgar y hibridar. Y después no estoy tan preocupado de cuántas cosas hacemos a corto plazo, sino en cómo generamos soluciones escalables y sistémicas, porque solo así vamos a ser útiles para la gente en conexión con lo que se comentaba justo ahora, con la idea de generar una infraestructura y añado yo también un ecosistema de operadores. Javier, siguiente filmina, por favor. Vamos con algunas cuestiones que creo que hay que quitar del camino. Es decir, donde no debemos de caer en conceptos trampas o en falsas antinomias o, en cualquier caso, donde debemos, desde la izquierda sindical, política y social, resignificar conceptos. Siguiente filmina. Javier, por favor. Bueno, ¿intervenir o no intervenir? Pues mire, es una falsísima antinomia porque el mercado está claramente intervenido, como debe ser, en todo país civilizado y desarrollado. Otra cosa es a favor de quien está interveniendo. Entonces podemos discutir la regulación, a qué sirve, pero no si hay regulación o no, o si hay más o menos. Si hay mejor o peor, seguramente sí que es una cosa discutible. Siguiente filmina, Javier, por favor. Después, el mantra de la seguridad jurídica. Bueno, España es un país bastante seguro desde el punto de vista jurídico y operativo, si no nos recibiríamos las inversiones que recibimos de otros países. También preguntar qué seguridad jurídica, la que tuvimos entre 2010 y 2014, que se cambiaba constantemente todos los días en el boletín oficial del Estado la legislación mercantil al servicio de un sector financiero que estaba dañado por los ladrillos tóxicos. Bueno, yo creo que tenemos que aceptar que hay lobbies de todo tipo y que es bueno que los haya. Yo como jurista, porque de formación lo soy, debo de decir que claro que es importante que haya seguridad jurídica para las inversiones y eso yo también lo traduzco de la siguiente manera, es decir, que haya absolutas certezas de que ciertas inversiones especulativas van a ser penalizadas, entre otras cosas fiscalmente, y la otra parte que se nos suele quedar más colgada, pero que es muy importante y que va a haber un fomento público muy potente de la oferta asequible a largo plazo. Por esto del cómo en vez de ir resolviendo los problemas que genera el mercado, creamos mercados nuevos y mercados que funcionen de forma distinta, como dice Mariana Mazzucato. Con lo cual, seguridad jurídica sí, pero seguridad jurídica para ciertas cosas, no para otras. O para otras que se tenga la seguridad jurídica de que se va a dificultar o perseguir. Siguiente filmina, Javier. Después, el tema de la simplificación administrativa, que veo que ha salido a lo largo de estos días en estas maravillosas jornadas, que felicito a la organización por el esfuerzo. Bueno, pues vamos a dejar que lo reclame solo la derecha, sabiendo que es muy diferente simplificar administrativamente que desregular con un enfoque neoliberal. Pero yo creo que el tema de la simplificación, de generar marcos normativos garantistas, pero a la vez que sean rápidos, es un tema que desde la izquierda sindical y política no la podemos dejar por muchos motivos y algunos también son incluso electorales, por motivos de eficiencia y eficacia económica, pero también por motivos de percepción del aparato público por parte de la ciudadanía en general.
Siguiente, Filmina, Javier, por favor. Bueno, ¿nos va a salvar la industrialización? Va a ser un factor fundamental a la hora de resolver el tema de la crisis habitacional. Pues yo comparto con ustedes que no, pero a la vez que es imposible generar una infraestructura de vivienda social y asequible, que es lo que queremos tener, sin un cierto nivel de industrialización de la producción y también, por cierto, de la rehabilitación de la vivienda. Pero ahí les he puesto un montón de conceptos en los que tenemos problemas. Tenemos problemas con la ley de contratos del sector público, que prácticamente prohíbe, no lo hace expresamente, pero prohíbe la industrialización porque no permite coordinar el diseño y la construcción desde el punto de vista de las licitaciones públicas. Tenemos un problema para encargar lotes de proyectos y obras consistentes en el tiempo, que es muy importante para poder generar una inversión por parte de los industriales en este tipo de proyectos. Tenemos un problema técnico con la certificación o la forma jurídica de certificar los acopios en obra que afecta a la financiación. Seguramente esto lo podemos resolver. Y hay claramente un problema de cómo generamos un nuevo tipo de mano de obra con un empleo de calidad para el sector que necesitamos a futuro. Entonces, la industrialización es parte de la solución y tenemos que trabajar bien. Y ahí les pongo la creación del BAI Institute en Navarra. Es un proyecto conjunto entre el Ministerio y la Administración Foral que pretende ser un dinamizador de esta filosofía, pero no nos va a salvar per se del problema en el que estamos. Siguiente, Firmina, por favor, Javier. Bueno, tenemos muchas viviendas de mercado, tenemos muchas viviendas en propiedad. ¿Qué nos falta, qué no tenemos? Bueno, yo ahí les pongo solo dos datos. Que el 96,6% de la vivienda es privada y solo el 3,4% de la vivienda es pública o protegida en manos de agentes que trabajan con la administración. Y el 75% de la vivienda está en propiedad y el 25% en alquiler. Con lo cual, si viniese un marciano a vernos ahora, no nos diría: yo les recomiendo a ustedes que tengan todavía más vivienda privada y todavía más vivienda en propiedad. Podemos trabajar en la reducción de unos espacios y la ampliación de otros. Y, por cierto, eso no va a significar que desaparezca el mercado, el lucro, ni siquiera el rentismo, por cierto. Sí que deberíamos de tratar de poner coto a la especulación. ¿Para esto qué es importante? Pues es importante a la noción de infraestructura de vivienda no privada y no solo en propiedad o no preponderantemente en propiedad. Bueno, pues que las viviendas protegidas estén calificadas de manera definitiva en el tiempo. Pero no las viviendas protegidas de propiedad pública, todas las viviendas protegidas, sobre suelo público, sobre suelo privado, sobre suelo de reserva, sobre suelo de no reserva, de alquiler, de propiedad compartida, de propiedad temporal, en todos los regímenes jurídicos. Y esto no es un desideratum, una quimera, se hace desde hace más de 20 años en Euskadi. Yo estaba en el equipo que declaramos la calificación indefinida de las viviendas protegidas en 2003 y desde entonces no se ha hundido el mundo, sino más bien todo lo contrario. El mercado de vivienda en Euskadi tiene muchos problemas, pero algún problema menos que otros mercados. Con lo cual, creo que lo que nos tenemos que centrar es en cómo generamos la mayor cantidad de vivienda permanente, no de mercado, y cómo le damos a eso una estructura económica que permita sustentarlo. Javier, por favor, siguiente, Filmina. La siguiente pregunta es si nos tenemos que obsesionar o cómo tenemos que enfocar esto de los grandes tenedores, los pequeños tenedores. Bueno, primero, algunos números. O sea, solo el 4% del parque total de viviendas está en manos de gente que maneja 10 o más viviendas, solo el 8% en manos de empresas, que no es lo mismo que lo anterior, porque en lo anterior puede haber particulares o empresas, y en los lugares donde se ha estudiado esto adecuadamente, como puede ser, por ejemplo, el área metropolitana de Barcelona, salen datos más o menos, de 2/3 partes de las viviendas en manos de personas que tienen 5 o menos viviendas y 1/3 parte en manos de entidades o personas que tienen 5 o más. Con lo cual conviene que enfoquemos bien qué es lo que tenemos delante. Tenemos delante una cierta concentración corporativa, que por cierto per se no es mala, que haya profesionalización en la gestión no es mala, si los precios son altos sí es malo, pero lo que tenemos delante es la boomer buffe. Tenemos delante ese ejército silencioso de 2/3 partes de grandes de tenedores de vivienda, perdón, que son gente de cierta edad, porque ha viajado en un barco generacional determinado y ha tenido una situación patrimonial y económica e inmobiliaria determinada. Que no lo critico, solamente lo describo. Y saber cuál es la estructura de la oferta y de la tenencia de vivienda después nos ayuda a poder tomar medidas. Siguiente, Firmina, por favor, Javier. Bueno, después otro dato relevante, y es que ahora mismo 2/3 partes de la demanda es de vivienda, es de cambio de vivienda, y solo 1/3 parte es de primer acceso. Esto cuando yo era joven, hace 20 y tantos años, era más o menos al revés. Y más del 50%, de hecho ya estamos en el 60% de las compras son sin hipoteca, a tocateja. ¿Qué es lo que significa esto? Que tenemos unos mercados con sobreoferta
y otros mercados con suboferta, o que tenemos unos demandantes con muchísimas opciones, todo lo que es el mercado del pasar, del consumir, del no permanecer, está sobreatendido y el mercado del estar y el convivir está subatendido. Y bueno, yo creo que a pesar de que hablemos, y tenemos que hablar mucho, de cómo generar esa infraestructura de vivienda permanentemente asequible, tenemos que tener claro que a corto plazo la fiscalidad, las zonas de mercado tensionado y quizás también otras limitaciones legales a la compra y al alquiler, pues son instrumentos que a corto plazo tienen la capacidad de cambiar la situación del tráfico patrimonial y financiero. Y tenemos que combinar medidas de corto y de largo plazo. Por favor, Javier, siguiente filmina. Bien, aquí simplemente les dejo esta reflexión porque generalmente en ámbitos políticos y sindicales en la izquierda se confunde. Si un mercado está tensionado, no puede haber mucha vivienda vacía. Lo cual no quiere decir que no haya vivienda vacía y que no haya que operar sobre ella con incentivos y con penalizaciones. Pero si el mercado está tensionado es que se alquila y se vende casi todo. Si hay mucha vivienda vacía, el mercado no está tensionado. Siguiente filmina, por favor, Javier. Vamos al medio del problema. Siguiente filmina. ¿Faltan viviendas? Bueno, pues tenemos unas 560 por cada 1.000 habitantes. Estamos, algo más de eso. Estamos en la parte alta, utilizando datos de la OCDE. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una disonancia entre hogares y viviendas. Tenemos menos viviendas de las que necesitamos para hogares y un montón de viviendas para otras muchas cosas que por sí solas no son problemáticas, ninguna de ellas, pero conjuntamente nos están generando una distorsión. Tenemos muchas segundas residencias, viviendas turísticas, alquiler de temporada, de corta duración y todo tipo de personas que temporalmente están entre nosotros. Con lo cual hay una economía muy orientada a las ciudades del pasar y una economía que no está atendiendo suficientemente las ciudades del estar. Siguiente filmina, Javier, por favor. ¿Nos falta suelo? No voy a repasar toda esta filmina, la presentación está a su disposición, pero quedémonos con la idea de que tenemos unas técnicas jurídicas en España, a diferencia de bastantes países de Europa y de todos los de América Latina, que nos permiten obtener gratuitamente suelo público para poder hacer un determinado tipo de política de vivienda y que nosotros rara vez expropiamos y rara vez compramos suelo. Y que en general nos solemos enfrentar a una situación en la que siempre hay más suelo protegido que dinero disponible para invertir en esa vivienda pública y protegida. Siguiente filmina, Javier, por favor. Y de hecho aquí les comparto unos datos. Solo las 7 principales ciudades de España, no las 7 principales áreas metropolitanas, porque por ejemplo no sale Bilbao, que es mi ciudad originaria, que sí está entre las 7 primeras si consideramos la zona metropolitana. Pero bueno, no sirve a efectos de ejemplificación. Las 7 primeras ciudades de España tienen un planeamiento aprobado, suelos urbanizables sectorizados y urbanos no consolidados. Se podría construir vivienda ya, porque ya se ha hecho el planeamiento para más de 1 millón de viviendas. Y está sin ejecutar unas 735.000. Que es un 22% del stock existente. Utilizo datos de Ignacio Ezquiaga, de la revista Ciudad y Territorio, del último número monográfico dedicado a vivienda. Con lo cual, insistirles, no tenemos un problema de falta de suelo. En términos globales, después podemos hablar de cada lugar, etc. Entonces, la materia prima, o una de las principales materias primas de lo que necesitamos, existe. Siguiente filmina, por favor, Javier. Bueno, ¿tenemos que construir o no tenemos que construir? A mí me parece un falso debate y además una cierta derecha está aprovechando esto para ridiculizarnos. Tildan a cualquier persona progresista de persona opuesta a la construcción. Como si fuésemos, bueno, no sé, luditas que queremos arrancar los raíles de los trenes en el momento de la industrialización. Y en principio lo que creo que debemos de decir es que solo construyendo vivienda no vamos a solucionar el problema, pero sin construir vivienda tampoco. Aquí les comparto 2 conjuntos de datos, uno que viene de Eurostat, que explica qué es lo que ocurre con el comportamiento de los permisos de construcción. Si a más permisos de construcción tuviese que bajar siempre el precio, tendríamos una concentración de estos países europeos en un lugar muy concreto de este gráfico. Es decir, a más permisos tendría que haber un comportamiento de los precios mucho más bajo. Y como ven, hay una dispersión con un poco de todo y con lugares donde los permisos crecen más o menos y los precios crecen más o menos. Y al otro lado tienen un par de estadísticas, un par de gráficos con unas estadísticas, en este caso de Javier Gil, que explican que en España se da también el caso de ciudades que pierden población y los precios de las viviendas están creciendo. Con lo cual, esto creo que es un poco más complejo que simplemente construyamos 6 millones de viviendas como entre 1998 y 2008 y eso bajará los precios, que en aquel caso lo que subió es el precio del suelo
un 400% y el de la vivienda un 250%. Tenemos que construir cierto tipo de cosas y con inteligencia. Eso no significa que no tengamos que construir, pero no vamos a salir de esta solo construyendo. Siguiente filmina, por favor, Javier. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un cierto tipo de viviendas, viviendas protegidas, siempre protegidas, con precios siempre asequibles, que no vayan nunca al mercado, en diferentes regímenes de uso, no tienen por qué ser solo alquiler social, aunque tenga que ser uno de los principales, y estas viviendas no tienen por qué surgir solo por construcción, aunque pueda ser fundamentalmente en muchos casos. Las viviendas también se pueden comprar y se pueden ejercitar los derechos de adquisición preferente de las administraciones públicas y las viviendas también se pueden movilizar. Se pueden dar incentivos a que vivienda no utilizada o infrautilizada se lleve hacia el sistema de vivienda social y asequible tutelado por la Administración. Y básicamente, supongo que habrá salido varias veces estos últimos días, tenemos en pugna dos tipos de modelos. El modelo Madrid, que es producir 275.000 viviendas, en realidad todas de mercado, porque como las descalificaciones son cortísimas y los precios de las viviendas protegidas son altísimos, en el fondo en muy poco tiempo todas esas viviendas se comportan como viviendas de mercado. Vamos a ver lo que ocurre. 275.000 viviendas es añadirle a Madrid una Zaragoza instantánea, o casi instantánea en términos históricos. Y el otro modelo que está ahora mismo cuantitativamente encima de la mesa, que es el modelo catalán, una reelaboración del modelo tradicional vasco y navarro, habla de generar 110.000 viviendas protegidas y 110.000 viviendas de mercado, siendo todas esas viviendas protegidas no descalificables, nunca irán al mercado y además se habla de diferentes regímenes de uso de esas viviendas y de diferentes operadores. Vamos a ver cómo funcionan los dos modelos. Yo creo que funcionará mejor el modelo catalán, pero también una de las cosas que tenemos que hacer es poner encima de la mesa que nos expliquen lo bien que está yendo el modelo madrileño, lo mucho y muy rápido que están bajando los precios de allí, cosa que todos sabemos que no está ocurriendo. Siguiente filmina, por favor, Javier. Bueno, aquí lo que les quiero transmitir es la idea de que debemos de combinar medidas a corto y a largo plazo, porque a largo plazo debemos de generar una infraestructura y a corto plazo tenemos que ser capaces de atender a gente que lo está pasando muy mal a día de hoy. Y no hay una antinomia entre apostar por zonas de mercado tensionado, por ayudas al alquiler, por bolsas a la movilización de vivienda vacía o incluso por reformas fiscales o limitaciones a la compra a corto plazo, que como forma de torniquete pueden ser necesarios en algunos lugares del territorio durante algún tiempo, con el hecho de que tenemos que generar a través de construir, comprar y captar y de actores públicos y privados el mayor número posible de viviendas para el no mercado. Insisto, no es una antinomia y nos tenemos que sentir cómodos en tratar de impulsar los dos tipos de cuestiones. Siguiente filmina, por favor, Javier. Tampoco hay una antinomia entre iniciativa pública y colaboración público-privada. Perdonen que he puesto el signo de interrogación mal. Pero aquí sí que creo que es importante el orden de los factores. Es decir, si una administración pública previamente no sabe urbanizar, construir, rehabilitar, gestionar patrimonio, gestionar inquilinos, financiar, es muy difícil que después llegue a sentarse con operadores privados y pueda cerrar buenos acuerdos. ¿Por qué? Porque si no conoces lo tuyo, estás en una situación de minoría. Por lo tanto, el orden es relevante. Tiene que haber primero muy buena intervención pública, muy buen servicio público, muy buen nivel de prestación, para después tratar de generar cooperaciones con entidades que, por cierto, ya están empezando a existir en España porque tenemos ejemplos, es verdad que muy en Cataluña, en algún caso en Euskadi y en Navarra, también en Madrid, tímidamente, donde el contexto es mucho más complicado, pero empezamos a tener cooperativas, fundaciones, entidades del tercer sector, empresas con ánimo de lucro limitado, empresas mixtas, vehículos que buscan la colaboración con la administración y tienen dos facetas, una de fondo de inversión y otra de gestor o de operador de vivienda. Bueno, en definitiva, está naciendo el sistema español de las Housing Associations, sin cobertura legal todavía, general, y con acceso a incentivos con ciertas dificultades. Pero esto es clave para poder generar un ecosistema de proveedores de vivienda social asequible, gente que se levanta todas las mañanas, todos los días del año, para intentar llevar adelante este tipo de proyectos y que no están pensando en construyo para vender o alquilo durante un tiempo para vender, sino que están pensando en gestionar siempre vivienda social y asequible, que será siempre social y asequible. Para mí el factor, la idea de ecosistema es clave. Es clave porque la infraestructura es lo que queremos, pero si nadie sustenta la infraestructura y la garantiza, tendremos un problema y no se va a poder hacer solo con medios exclusivamente públicos, aunque estos son clave.
Siguiente filmina, por favor, Javier. Bueno, entonces la pregunta es, ¿nos falta dinero? Sí, nos falta dinero. Se ha invertido poco habitualmente en políticas públicas de vivienda. Nadie ha conseguido en nuestro entorno europeo y occidental montar un sistema de intervención con menos de un 1% del PIB durante varios lustros. Eh, Aunque también les digo que todo ese dinero no tiene por qué ser público. De hecho, creo que es recomendable que una parte de ese dinero sea público y otra parte sea privado, poniéndole un montón de requisitos a los que, entre otros, creo que podemos poner este primer marco de que cualquier inversor privado que quiera funcionar a varios dígitos de dividendo, de beneficio y en un número de años corto, no puede formar parte de este ecosistema y de esta infraestructura. Quien esté dispuesto a trabajar a un dígito de beneficio y a varias décadas, sí, y creo que por puro pragmatismo tenemos que evitar los dos extremos. Hay un extremo zurdo que es muy estéril, que es que solo con intervención pública, con funcionarios públicos y con medios absolutamente públicos, con una mentalidad casi del siglo XIX, es como quieren hacer las cosas. Eso es estéril. Y hay, evidentemente, un entorno de derechas que para mí es contraproducente porque lo que quieren es utilizar solo medios de mercado para generar vivienda social y asequible, y eso es absolutamente imposible. De hecho, lo que genera es otras cosas. Con lo cual, nos falta dinero, hemos invertido tradicionalmente poco, necesitamos invertir dinero público, pero hay que atraer cierto tipo de dinero privado. Siguiente filmina, por favor, Javier. Bueno, entonces, ¿de dónde podemos sacar este dinero? Bueno, hay una serie de posibilidades en recursos públicos, evidentemente subvenciones a fondo perdido, que implica tener presupuestos públicos, subvenciones a muchas cosas, subvención al promotor que genere vivienda social y asequible permanente, y que la riende, es decir, no solo sea constructor, sino que la riende, a los inquilinos, a los rehabilitadores, bueno, que en el fondo en nuestro contexto son las comunidades de vecinos. Es decir, las subvenciones a fondo perdido pueden jugar un papel, pero no es lo único que tenemos en la cesta de herramientas. De hecho, la financiación blanda y a largo plazo a través de banca pública es fundamental. Y por otra parte, tampoco tenemos que inventar la rueda. Nuestro ICO está cada día asumiendo un papel más protagónico, cosa que es de agradecer. Pero hay que decir que hay una asociación europea de prestadores a largo plazo para inversiones, a la que pertenecen algunos gigantes como los franceses y los alemanes y los escandinavos. De hecho, el propio BEI europeo, de la Unión Europea, es miembro de la red, y nosotros seguramente tenemos que hacer más en términos de financiación blanda pública para proyectos de inversión de interés general. También deberíamos de intentar generar un cierto mercado de capital público. Esto no es financiación, es que haya recursos públicos que entren en el accionariado, en el capital social, de vehículos privados que sean de interés general. Lo está empezando a hacer el ICO a través de un instrumento que llama Axis, e incluso lo está empezando a hacer en materia de vivienda asequible. Y después también hay un campo por recorrer, sé que ha sido tratado durante estos días, sobre impuestos o contribuciones a empresas y trabajadores específicos para vivienda. Está el modelo francés, está el modelo austriaco. En cualquier caso, la posibilidad de que de nuestras nóminas y de los beneficios de los empresarios hay una parte que vaya forzosamente a un fondo estatal que nutra proyectos estratégicos. Esto sé que electoralmente es muy poco rentable, pero desde luego es uno de los instrumentos que en algunos lugares de Europa más soluciones ha aportado, porque es un suministro constante de recursos que se pueden utilizar para todo el ecosistema y la infraestructura que necesitamos. También puede haber recursos privados adscritos al sistema de proveedores y a la infraestructura. Primero, porque puede haber aportaciones voluntarias de trabajadores y empresarios a fondos que sirvan para este propósito. Hay una propuesta del sindicato Comisiones Obreras en este sentido, que creo que es muy compartida también por la Unión General de Trabajadores, de generar un fondo de inversión que se nutra de muchas cosas, fondos europeos, fondos públicos, pero también de aportaciones que realicen directamente trabajadores y, si es el caso, empresarios. Después hay que decir que se pueden desarrollar productos financieros por parte del Estado cuyos rendimientos específicamente se destinen a esta infraestructura. Es la libreta A francesa, no estamos inventando nada. Es un producto financiero en el que se obtiene un rendimiento no muy alto, pero en el que la gente sabe que tiene sus ahorros protegidos y que además está contribuyendo a generar un tipo de viviendas que son necesarias para el país. Y acabo con lo que es más problemático, y es que aunque ustedes no lo crean o mucha gente no lo crea o cueste creerlo, en Europa hay 25 millones de viviendas donde viven 53 millones de europeos, que esto es más o menos el 11% del stock total de viviendas, que no se gestionan con reglas de mercado.
No son todas viviendas públicas, una parte sí, y las otras no. Son viviendas privadas que se gestionan a precios inferiores a los del mercado porque trabajan dentro de un sector regulado. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen voluntariamente porque quieren inversiones más tranquilas, más seguras y funcionar a largo plazo. Bueno, para todo eso hay un circuito financiero. Hay unos inversores, se les llama core o core en el argot, que lo que hacen es ganar dinero, pero tranquilamente, mucho menos dinero que en otros mercados, con más seguridad, y lo que buscan es una inversión más de tipo institucional o infraestructural. Tenemos que dar una entrada a este tipo de capital y hacerlo con inteligencia, con rigor, pero también con inteligencia. Siguiente filmina, y estoy ya acabando. Siguiente filmina, por favor, Javier. Bueno, no, esta es la anterior, perdona, Javier, que es la anteúltima, que esta es la última. Necesito la anterior. Bien. Entonces, si fuésemos capaces de invertir el dinero que necesitamos, e insisto, que los últimos años han sido bastante mejores que los anteriores, porque hay un esfuerzo por parte de la Administración General del Estado notabilísimo en incrementar los fondos disponibles. Si fuésemos capaces de invertir las cantidades que necesitamos, yo no me obsesionaría con lo del 1%. Vayamos creciendo, caminemos en esa senda, de la misma manera que no me obsesiono con el número de unidades que hay que producir. Generemos sistema y que las unidades no salgan. Y eso será verdaderamente de interés. Bueno, si conseguimos invertir cantidades importantes, nótese que no es gastar, es invertir. Estamos generando una infraestructura y una infraestructura que tiene capacidad de generar después retornos e ingresos y amortizarse a sí misma. Bueno, se producen tres efectos muy claros. Atenderíamos a cientos de miles o a millones de personas a precios de coste. Eso ya es bueno para la economía en general. Es renta disponible para otras cosas. Es gente viviendo con dignidad y renta disponible para poder gastar o invertir en otras cosas. Acabaríamos ahorrando al sector público porque está ultra demostrado que especialmente en el ámbito sociosanitario la buena inversión en vivienda reduce el gasto sociosanitario, pero además si tenemos un tamaño sistémico suficiente condicionaríamos los precios del mercado. ¿Por qué? Porque en ciudades, y hay ciudades en España, por ejemplo Vitoria-Gasteiz o Iruña-Pamplona, donde la vivienda protegida es tan abundante y por cierto no se descalifica, que el estándar de vivienda de clase media normal y corriente es ese. Entonces, para cobrar más, hay que ofrecer más cosas. Y cuando hay mucha oferta de vivienda protegida que no se va, que se queda, a precios sociales y asequibles de verdad. Y por cierto, cuando hablo de asequibles, les pongo algunos precios de Pamplona. Estamos hablando de alquiler a 6 o 8 euros el metro cuadrado, 6 social, 8 asequible. Por lo tanto, en Navarra sí se hace una definición de qué es asequible de verdad, porque el mercado está a 12 o 13 o 14. Y estamos hablando de viviendas que se venden a 2.000 euros el metro cuadrado o a 2.300, diferenciando vivienda protegida de vivienda tasada, que sería también el equivalente a la más social y a la menos social. El mercado está en 3.000 y algo, y en Pamplona en casi 4.000. Con lo cual, sí se puede definir a nivel autonómico qué es social y qué es asequible. En cualquier caso, si somos capaces de tener un tamaño suficiente como sector no de mercado, sector público con los aliados privados de ese sector no de mercado, condicionaríamos los precios. El mercado tiene que leer esa situación y tiene que aquietarse. Y además generaríamos verdadera competencia, porque no habría operadores privados ofreciendo todos los mismos productos y los mismos servicios al mismo precio. Y lo dejamos aquí, a pesar de que hay una filmina más, porque creo que he consumido tiempo más que de sobra. También está el asunto de que la distancia no permite la interacción como Dios manda y no quiero comerme la mesa entera, con lo cual lo dejamos aquí y después debatimos de lo que sea menester. Muchas gracias, Javier, por poner en datos muchas preguntas, ¿no?, que se nos rondan por la cabeza y que a veces es difícil responder, pero yo creo que cuando tenemos datos podemos por lo menos ser más conscientes y al menos tener argumentos para los debates. Y ahora quería dar la palabra también a Álvaro, cuando quieras, la misma pregunta, fácil, difícil de realizar. Gracias, Laura, en primer lugar. También agradecer al Espacio de Vivienda Digna por la invitación, a Rubén, a Lola y bueno, también a la gente que está ahí trabajando con la sombra, Eduardo, Carmen, para que salga como está saliendo. Mi ponencia la he estructurado en dos partes, una parte más analítica donde intentaré ser lo más breve posible porque muchas de las cosas ya se han ido comentando, pero sí me gustaría destacar como uno de los mensajes de cara, ¿no?, luego a entender un poco más la segunda parte que tratará sobre qué medidas o qué propuestas y orientaciones
deberíamos tener en cuenta para, por lo menos, intentar blindar la función social de la vivienda e incrementar, sobre todo, la oferta pública de la misma. Ay, no sé si... Ya, no. Vale. Creo que no funciona. No sé si puedes echar un cable. A lo mejor tienen que pasarlo ellos. Sí. Creo que está puesta la otra. Esta es Sí. la presentación. Ahora. Vale. Ah, bueno, gracias. Vale, o sea, espero, ¿no? Vale. Bueno, la primera parte voy a señalar una serie de características sobre el parque de viviendas en España, centrándome en concreto en el parque público. Vale. Espera. Vale. En primer lugar, destacar cómo yo creo que es un error, o sea, la estrategia principal debe ser, como bueno, se ha establecido un consenso y creo que es lo correcto, incrementar la oferta pública de vivienda, pero debemos actuar también sobre la demanda, ya que el ratio de vivienda por habitante en España es el más alto dentro de toda la Unión Europea. Por tanto, tenemos sobre todo mucho margen para incentivar, tratar de captar vivienda, incorporarla al parque público de vivienda por otras vías. Hablamos de rehabilitación, por ejemplo, de vivienda vacía, de un stock de casi 500.000 de viviendas que se construyeron, sobre todo a raíz de la crisis de 2008 y que no encuentran comprador a estas alturas. También destacarnos, se habla mucho de la vivienda vacía, que se suele argumentar, y es cierto, que se encuentra sobre todo en zonas de baja densidad poblacional, pero no hay que desdeñar que suponen también un porcentaje de casi un 7,5% en municipios de 250.000 habitantes o más. Por tanto, creo que hay que actuar ahí. En cuanto a cómo está evolucionando la producción de vivienda protegida, lo hemos comentado en diversas ocasiones aquí. Yo creo que este gráfico se puede extraer una conclusión positiva y otra negativa. La negativa, por supuesto, es cómo a partir de la crisis de 2008, sobre todo una diversidad de factores, como puede ser el encarecimiento de los materiales, también el abandono de las ayudas a promotores, pues entonces esto lleva a que se desplome la producción de vivienda protegida. Yo creo que la conclusión positiva también es cómo en la década de los 80 y los 90 se construyeron casi 100.000 unidades de vivienda protegida y, por tanto, destacar que afrontar este reto y volver a reanudar ese nivel de producción no se trata de un problema técnico productivo. Tenemos un sector de la construcción que hay que apoyar y impulsar, pero que es capaz de volver a crear vivienda protegida a ese ritmo. Se trata de generar, como decía también Javier, un ecosistema propicio, ¿no?, para incentivar esta producción de vivienda protegida. Como decía, no solo se trata de incrementar la vivienda protegida y de incrementar la oferta pública, sino en qué condiciones. Y es que todavía se sigue descalificando a un nivel bastante considerable la vivienda protegida que se creó en las décadas pasadas. En este gráfico lo que se ve es que ya no solo por la baja producción de vivienda protegida, sino por esta descalificación que se sigue produciendo, en la última década hemos llegado a perder hasta 500.000 de casas protegidas y, por tanto, esto incita a pensar que es absolutamente primordial que la nueva vivienda que se construya debe ser, como hemos dicho, indefinida y no descalificable. Vale. ¿A dónde nos ha llevado esta situación? A que España, también como lo hemos comentado, tenga un parque de viviendas en alquiler social bastante exiguo. Si lo comparamos con la media europea, según los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, el parque de viviendas en alquiler social solo representa un 3,3% del parque de viviendas principales. Estamos muy lejos de la media europea, donde representa hasta un 8%, y qué decir ya de países, sobre todo en el norte de Europa, que en este caso llevan casi un siglo, por ejemplo, en el caso de Austria, promoviendo la producción de vivienda protegida. Por tanto,
como lo decían también varios compañeros, se trata de un reto que exige no solo voluntad política, sino tiempo y financiación sostenida para romper o cerrar esta brecha que hemos ido acumulando en las últimas décadas. También destacar una última tendencia que se está produciendo en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, y es como el alquiler está ganando cada vez más peso en nuestra sociedad. Antes se trataba solo de una cuestión que afectaba principalmente a la población joven, que sigue siendo aún así el grupo poblacional con mayor porcentaje en este grado de tenencia en alquiler. Sin embargo, como vemos en el segundo gráfico, cada vez los grupos poblacionales de mayor edad, tanto los de mediana edad de 30 a 44 años como los de 45 a 64 años, cada vez más parte de este grupo de población acaba viviendo en alquiler. Esto nos lleva a pensar que bueno, para responder también a esta demanda necesitamos construir vivienda pública y además que ésta sea en alquiler. Vale, en cuanto a las principales tendencias que se dan o que explican en las que se manifiesta el incremento sostenido de los precios, aquí como se ve en el mercado de la compraventa ya hemos alcanzado la etapa de la burbuja de 2008, lo hemos superado ya holgadamente y sigue subiendo así el precio de compraventa. También, bueno, todavía no se ha alcanzado, pero también se produce una tendencia bastante alcista en cuanto al precio del metro cuadrado del suelo y si nada cambia también se alcanzará los niveles de burbuja. Y bueno, hablo de burbuja, pero aquí esta frase requiere muchos matices. Aquí, como veis, la evolución o el peso que tenía el préstamo tanto al sector de la construcción como a los hogares se desplomó tras la crisis de 2008, se produjo un proceso de desapalancamiento, ya no se da crédito como antes. Esto también invita a tener una visión pesimista y es que parece difícil, ¿no? Si no actuamos por otra vía más inmediata, como puede ser el control de precios, pues que se produzca una reducción drástica del precio de compraventa a corto plazo. Y principalmente, o sea, nos podemos preguntar si el crédito ha caído de la forma en la que ha caído, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, cómo está subiendo tanto el precio de compraventa. Pues bueno, como han indicado también organizaciones económicas como FUNCAS, lo que venían advirtiendo desde hace años es que está creciendo la demanda especulativa de vivienda. Y cuando digo demanda especulativa de vivienda es demanda que consiste en comprar casas no para vivir en ellas, sino para obtener una rentabilidad. Pues desgraciadamente la vivienda se ha convertido en un activo financiero que ofrece una rentabilidad mucho mayor que la que se puede obtener en otros mercados, como puede ser el IBEX, como pueden ser las criptomonedas o incluso como puede ser la inversión productiva empresarial. Por tanto, como decía al inicio de la charla, no solo hay que actuar sobre la oferta, sino tratar también de limitar o restringir toda esta demanda especulativa cuyo único interés es obtener una rentabilidad que no se está obteniendo en otros mercados. Vale, en cuanto a la evolución del precio de los alquileres, pasando ya al mercado del alquiler y la evolución salarial, como se observa en este gráfico a partir de 2014, que es cuando empieza el ciclo alcista en los precios de los alquileres, se sitúa muy por encima en cuanto a evolución de los salarios. Bueno, los acuerdos y las subidas logradas en convenio colectivo han servido para proteger el poder adquisitivo la mayoría de años, pero sin embargo esto sigue siendo insuficiente para poder tener unos ingresos que se ajusten a la evolución que se está produciendo en el precio del alquiler. En la última década, el precio de los alquileres, según la estadística de Fotocasa, que permite tener una estadística más actual y más actualizada, pues nos habla de un crecimiento del 96%, y en cambio los salarios, en este caso medido a través del salario medio y actualizado en el último año con la subida de convenios colectivos, en este mismo periodo habría crecido hasta 70 puntos menos que la evolución de los alquileres. Vale, esto nos lleva claramente a una situación de sobrecoste excesivo que hacen frente las personas inquilinas en nuestro país. Hemos hablado de que el problema de la vivienda no solo es una cuestión nacional, no solo afecta a España, sino que también está afectando al resto de países de la Unión Europea, pero como veis en este gráfico se manifiesta de forma excesiva y
y con mayor proporción en el caso español. Aquí vemos cómo se distribuyen o cuál es el porcentaje de inquilinos que hacen frente a un sobrecoste excesivo, que destinan más del 40% de su renta a pagar el alquiler. En el caso de España afecta a casi 3 de cada 10 inquilinas. Y en el caso de la Unión Europea, de la Unión Europea, los porcentajes descienden sobremanera hasta el 19,6%, que sigue siendo un porcentaje elevado, pero bueno, nos hace la idea de cómo el problema de la vivienda y el problema del sobrecoste tiene especial o se manifiesta con especial relevancia en el caso español. Bueno, esto nos lleva también a cómo colectivos, me parece que están ahí los compañeros de RUGE, lo sabrán mejor que yo, a cómo colectivos tienen imposible hacer una vivienda. Es el caso de la población joven. Rescato aquí una frase que se suele repetir en los informes del Consejo de la Juventud Española, y es que los jóvenes solo pueden emanciparse simplemente cuando dejan de serlo. Ahora mismo la edad de emancipación está en torno a 30 años, es decir, justo cuando están abandonando la condición de población joven. Y bueno, cómo se ven abocados a tener que compartir vivienda para poder acceder a una de ellas, con todas las implicaciones que a veces se habla, incluso aunque fuese compartir una vivienda fuese accesible, pero también hay que hablar, ¿no?, de las implicaciones que tiene eso, sobre todo en una temprana edad, en cuestiones como tiene que ser la privacidad, la salud mental, acabar compartiendo piso con personas que no conoces de nada. Esa es la realidad de la mayoría de los jóvenes. Aquí no me voy a detener mucho porque ya lo hemos comentado. Parte, ¿no?, de esta merma de la oferta residencial tiene que ver con el incremento de la oferta turística, de los pisos turísticos. Según la estadística experimental del INE, los pisos turísticos en el último año se han incrementado un 16%. Esto tiene un peso bastante relevante. Yo aquí en este gráfico lo que hice es cruzar cuál es el número de pisos turísticos y cuál es su peso en relación con la oferta total de alquiler. Es verdad que las estadísticas reflejan una visión sesgada porque no hacen referencia al mismo año, pero bueno, es indicativo, ¿no?, de cómo Málaga, por ejemplo, se sitúa con aquella oferta de pisos turísticos, tiene mayor peso sobre la oferta total del alquiler. En segundo lugar estaría Alicante con un 38,9% y en tercer lugar Girona con un 32,4%. Aquí tampoco me voy a detener mucho porque además estos dos gráficos los ha comentado bien, seguro mejor que yo, Javier. Básicamente la idea que rescato es que, bueno, lo que vengo contando, no solo incrementando la oferta se va a solucionar el problema de accesibilidad de la vivienda. En el segundo gráfico se muestra una correlación entre oferta de vivienda, nueva construcción y precio de la vivienda en Europa, y lo que se observa es que aquellos países que en los últimos 10, 15 años que más han incrementado la vivienda o la construcción de nueva vivienda, no se ha producido un descenso proporcional, un descenso significativo del precio de la vivienda. Por tanto, hay que crear vivienda, por supuesto, pero hay que regular, ¿no?, sus condiciones y sobre todo su precio. Y luego en el gráfico de la izquierda lo que se relaciona es la evolución de la población en municipios de más de 50.000 habitantes y la evolución del precio del alquiler. Hay una correlación positiva, donde más crece la población en estos municipios, más han incrementado el alquiler, el precio del alquiler, pero también se está produciendo en municipios que están perdiendo población y que aún así también se está incrementando sostenidamente el precio del alquiler. Por tanto, más allá de la oferta y demanda que tanto nos gusta a los economistas citar, claramente aquí también hay un componente especulativo, ¿no?, por el cual el precio de la vivienda y en concreto el precio del alquiler crece con indiferencia de las fluctuaciones o de un repunte temporal de la demanda de la vivienda. Ya en el terreno propositivo, sobre qué hacer ¿no?, para solucionar el problema de la vivienda, para empezar a crear las bases y fijar que sea el quinto pilar del estado de bienestar. La principal propuesta o la más consistente y la más eficaz, a mi juicio, para enfrentar este problema
pasa por incrementar la oferta pública de vivienda, como hemos comentado, incrementarla de forma urgente, inmediata y a precios accesibles, asequibles, podemos poner los apellidos que queramos, pero bueno, que supongan una rebaja sustancial en cuanto a la oferta de vivienda que hay en el mercado privado. Y bueno, no solo necesitamos, obviamente, tiempo sostenido para llegar o alcanzar los ratios de vivienda pública que tienen otros países europeos, sino también dotarnos de instrumentos de financiación que sean potentes a la hora de proveer esa financiación y que entidades o comunidades autónomas lleven a cabo esta ampliación del parque público de viviendas. Aquí destaco el rol del ICO, que es lo más cercano, la herramienta más adecuada que nos queda y más parecida a una banca pública de inversión, y cómo a través del rol del ICO y la creación de un fondo público de inversión se podría canalizar una serie de recursos para incrementar sostenidamente el parque público de viviendas. ¿Cómo hacer esto? Bueno, señalo como ideas dos modelos. El primer modelo pues ya lo ha explicado Antonio, mediante una serie de concursos, de convenios entre este fondo público estatal y unas comunidades autónomas, en las que el fondo estatal preste financiación a las comunidades autónomas bajo una serie de requisitos y características de estas viviendas, que comentaré ahora más adelante. Y luego un segundo modelo, que también se ha hablado en estas jornadas, en el que da un peso o un rol especial e importante al sector cooperativo. Hablo tanto de sociedades sin ánimo de lucro, también de lucro limitado. Y es un modelo que no es ninguna utopía, que se está funcionando en diversos países de Europa, en Austria, en otros países del norte de Europa, y que, bueno, la única pega que tiene respecto sobre todo al primero es que requeriría un apoyo sostenido también al sector cooperativo y en concreto al sector cooperativo de vivienda. Yo creo que es interesante también cómo explicar y fijar estos dos modelos porque no son incompatibles entre sí, se podrían adaptar los dos modelos y poner en marcha a la vez y responder también a las necesidades y características propias de cada territorio donde pueda haber comunidades autónomas que se sigan negando a construir vivienda pública y que por tanto puedan dejar espacio a que esta red de tejido cooperativo construya en su lugar vivienda asequible. La idea fuerte de esta estrategia es que no solo hay que construir vivienda pública, sino que hay que hacer hincapié también en qué condiciones o bajo qué orientaciones tiene que tener este nuevo parque de viviendas. En primer lugar, pues destacar nuevamente, todas estas viviendas tienen que ser protegidas con carácter permanente y no descalificables. O sea, de nada sirve, me parece que lo comentaba Eduardo en la anterior ponencia, gastar recursos ahora y solventar la emergencia habitacional que tenemos ahora si se descalifican y las generaciones futuras no acaban teniendo acceso a este tipo de viviendas que se están creando ahora. En segundo lugar, por supuesto, todas estas viviendas que se creen deben tener un tope en el precio máximo en el que se oferten. Hablamos de que se están creando ahora viviendas protegidas en torno a 250.000 euros, 300.000 euros, incluso en alquiler también con unos precios que no son asequibles para una parte importante de la población. Por tanto, hay que actuar también aquí y se puede fijar un tope que no supere en torno al 25 al 30% de los ingresos netos de la persona que vaya a acceder a esta vivienda y de ahí ir bajando el umbral. Vale, en cuanto al tercer punto clave destacar, más de orientación de este nuevo modelo de parque público de viviendas, yo creo que destacar que debe tener una vocación universalista, es decir, no solo debe centrarse en satisfacer las necesidades de la población con renta más baja, sino que debe llegar a una amplia capa de la población, también a clases medias, con la idea de que una parte importante de la población pueda beneficiarse de estas viviendas construidas y que haga también como un contrapeso potente y eficiente a las tendencias que se dan en el mercado privado. En cuarto lugar, ¿en qué régimen de tenencia deben estar orientadas o se deben pensar estas viviendas? Aquí destaco que sin renunciar a las viviendas en propiedad, que creo que se deben seguir impulsando medidas para garantizar su acceso
en propiedad a un acceso asequible, pero sí creo que la mayor parte o buena parte de estas viviendas construidas deben ser en alquiler. Aquí destaco 3 criterios. En primer lugar, un criterio de justicia. Una vivienda en alquiler siempre la va a tener quien más la necesita. En cambio, una vivienda en propiedad no admite rotación. Una persona puede adquirir esta vivienda en propiedad pública, progresar a lo largo de su vida y seguir teniéndola, y en cambio privar de esta necesidad o de esta vivienda a una persona que la necesite más. Precisamente porque la vivienda en alquiler puede rotar entre varias personas, se necesita construir menos vivienda pública. Por tanto, admite también un criterio de eficiencia. Es más barato construir vivienda en alquiler y responder a necesidad de vivienda porque puede rotar entre distintas personas. Y luego por un criterio de urgencia. Como sabéis, para acceder a una vivienda en propiedad necesitas un ahorro previo consistente. Y sin embargo, si construimos vivienda en alquiler, de forma muy rápida y efectiva se puede otorgar a personas, a grupos poblacionales que la necesiten con urgencia. Por último, quería destacar una cuestión de modelo territorial. O sea, estas viviendas no se deben de construir en cualquier manera y de cualquier parte, en cualquier parte de la ciudad. Deben tener en cuenta criterios de integración urbana. Como decíamos en otras ponencias, no se debe evitar la formación de creación de guetos sociales, y también tener en cuenta a la España vaciada. O sea, es cierto que no se puede construir, o que si construimos vivienda pública en zonas con poca densidad poblacional, quizás haya gente que aún así no quiere ir a vivir a esas zonas, y por tanto aquí lo que destaco es que, como han hecho también, como se hizo en Viena y otras partes de Austria, hay que crear una serie de condiciones, infraestructuras y servicios básicos para hacer atractivo e incentivar que la población quiera vivir en otras zonas de la España vaciada y quiera acceder a estas viviendas públicas que también deben ir y construirse en estos territorios. En cuanto a otra serie de medidas complementarias que también son importantes para enfrentar la crisis habitacional que padecemos actualmente, en primer lugar, como comentaban en la ponencia de ayer, reclamar, ¿no?, la vivienda como un derecho subjetivo, como ya hizo la reclamación UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Es verdad que este derecho subjetivo está recogido en algunas normativas autonómicas, pero sería interesante que se incorporase en una ley estatal que sirva de paraguas y garantice el cumplimiento efectivo de este derecho en todos los territorios. En segundo lugar, como decíamos, promover que el control de precio máximo del alquiler se aplique en la mayoría de municipios que cumplan las condiciones. Es verdad que cada vez hay más municipios y comunidades autónomas que ven que se está funcionando este control de precios y que se están animando a aplicarlo, pero todavía hay mucho margen, y que supone una medida efectiva, rápida, para intervenir directamente y solventar el problema o parte del problema a corto plazo. En tercer lugar, actuar también, algo que se quedó fuera de la ley estatal, la regulación también de los precios máximos de alquileres de temporada, también de habitaciones. Se ha convertido en una especie de sumidero o forma o vía de burlar el control de precios que se declaran en zonas tensionadas, y por tanto habría que limitar también o regular los precios que se pueden alcanzar en este tipo de viviendas. Actuar, como comentaba antes, en limitar todo lo que tiene que ver con la demanda especulativa de vivienda, demanda que no tiene ningún tipo de intención, sobre todo capital extranjero, fondos buitres que adquieren viviendas con el único interés de sacar una rentabilidad y especular en torno a la vivienda. Por tanto, limitar, restringir esta demanda especulativa. No me quiero dejar tampoco reforzar la estrategia de rehabilitación energética. Contamos con fondos europeos destinados a estas partidas y supone una oportunidad muy interesante, ¿no?, para toda esta vivienda vacía que quizás no está en las mejores condiciones ambientales o de habitabilidad, ¿no?, rehabilitar, utilizar estos fondos europeos con el interés luego de que se puedan incorporar incluso al parque público de viviendas unos precios asequibles. Y por último, pues como decía, para que estos modelos de los que hablábamos y para que se reanude y el sector de la construcción tenga potencia para construir y acelerar la producción de vivienda pública, se debe seguir mejorando
sector de la construcción, impulsando medidas. Hablamos del PERTE para construir más barato, más rápido y de mayor calidad. Y también apoyar, por supuesto, al modelo cooperativo que puede y debe tener también un aspecto relevante a la hora de promover la creación de vivienda pública en nuestro país. No, muchas gracias, Álvaro. Creo que los tres habéis coincidido en el que es importante construir, pero no es la única solución y que tenemos que recuperar todo este parque para hacerlo público, ¿no? Creo que es el mensaje que podemos extraer de esta sesión. Y nada, muchas gracias por haber compartido vuestro conocimiento con todas las personas que estamos aquí y damos por finalizada esta última mesa.